Amigos, muy buenas noches. Se está desarrollando la conferencia de ejecutivos en Paracas, como todos los años. Y Roque Benavides, presidente de la CONFIEP, ha denunciado una campaña de, no sé si persecución, demolición del empresariado. Hemos recogido ahora algunas impresiones al respecto. Hemos escuchado, Marilena Guayasco, nuestra compañera, nos traía pues las impresiones de Rafael Rey, del propio Julio Velarde, sobre lo que se considera pues una campaña, como les digo, de demolición, una suerte de persecución contra el empresariado. Marisa Glave, congresista de Nuevo Perú, ya emitió su opinión y queremos comenzar conversando con ella sobre esta materia. ¿Cómo está, Marisa? Gracias por estar con nosotros. No, Enrique, muchas gracias por la invitación. ¿Qué dice? ¿Qué dice esto de que a raíz, sobre todo, de las citaciones que está haciendo José Domingo Pérez, el fiscal, que, bueno, cita a 500 personas, ¿no? Entre ellos incluso a Julio Luque, entiendo yo, presidente de IPAE, que también está en CADE, que no necesariamente esto lo involucra, ¿no? Sino son citaciones para poder averiguar cómo fue el tema del pitufeo, ¿no? De la campaña en el caso de Fuerza Popular. Y bueno, Roque Benavides, que es pues el hombre del gremio, ha dicho que está en marcha esta suerte de campaña de demonización, de persecución. ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo que estamos es en una campaña contra la impunidad, creo. Mira, el país ha pasado por un periodo de corrupción oculta que se está volviendo pública. Eso no gusta. Eso no gusta a nadie. Y nosotros podemos ver que quienes han tenido el poder, ¿no es cierto?, detentado el poder en la función pública, están quedando al descubierto. Y tenemos presidentes como el señor Alan García, que está ahora en la Embajada de Uruguay porque no quiere responder ante la justicia. Tenemos al señor Toledo, que está prófugo y que tiene que volver al Perú a responder por lo que ha hecho. Y tenemos a la señora Keiko Fujimori en prisión preventiva. Y tenemos al señor Humala y a la señora Heredia en proceso, que ya estuvieron en prisión preventiva y ahora siguen un proceso. La señora Villarán en proceso. Es decir, todas las personas con responsabilidad pública y política tienen que responder, por supuesto. Pero hay también empresarios que estuvieron vinculados a temas de corrupción, Enrique, y no puede pasar como si nada. O sea, no puede el señor Roque Benavides decir, por ejemplo, que hay un problema de persecución a los empresarios. El señor Roque Benavides debería responder, por ejemplo, por su gremio, por la chanchita de CONFIEP para apoyar un proceso electoral que no fue declarado públicamente. ¿Cuánto dinero colocaron ellos en los procesos electorales? Dice que en realidad electorales? era una campaña pues, a favor de la inversión, que no era una campaña pro Keiko, sino a favor de la inversión. Hasta Sí. José Ugaz lo he escuchado repetir Claro, eso. claro. Yo creo que hay una cosa que es como, algunos parecen y otros son, ¿ya? Pero sinceramente hay que tener dos dedos de frente para saber qué tipo de publicidad se hizo y para favorecer a quién, ¿no es cierto? Entonces, estos apoyitos... Esa publicidad tipo Pink Floyd, tipo Pink Floyd, es decir, pues, para ¿no? demonizar a un... Es como si yo te dijera, no compre Pilsen. ¿A quién le estoy haciendo la campaña? O sea, es como, por favor, ¿no? Hay cosas que son clarísimas y además están asociadas a casos de corrupción y a temas que tienen que ser enfrentados. El ex vicepresidente de CONFIEP estuvo fugado durante 2 años y sigue hoy en un proceso complejo. Señor Valareso. Por el señor Valareso, por un tema de defraudación. Estuvo prófugo. O sea, 2 años prófugo. ¿Y no tiene nada que decir CONFIEP sobre el rol de sus propios representantes? O, por ejemplo, los señores del Club de la Construcción. Porque claro, lo de OAS, Odebrecht y todas estas empresas brasileñas, Camargo y Correa y compañía, ha sido grosero y asqueroso. Pero tenían socios peruanos. Y socios peruanos que, según estas empresas, estaban enterados de absolutamente todo el proceso de corrupción que se vivió. Claro, porque... Y tenemos a un fiscal diciendo que el Club de la Construcción amarraba las contrataciones entre las empresas peruanas y pimponeaban plata. Eso es corrupción, Enrique. Y el señor Valareso está metido ahí y CADE ahora está tratando de, digamos, el temario es un poco, o comenzaron con este tema de cómo evitar la corrupción. Hace un poquito más, hace falta un poquito más de introspección. ¿No? Entonces, a mí me parece, yo sé que hay empresarios que realmente quieren combatir la corrupción. ¿Sabes por qué? Porque no les conviene. Es decir, la corrupción tiende a favorecer a empresas que están enquistadas en el poder, que no renuevan tecnologías, que no innovan, que no generan nuevas posibilidades de encadenamiento, sino que más bien atoran el mercado. Pero esos son poderosos. Entonces tú tienes un CADE que dice que quiere enfrentar la corrupción
y tienes al señor Roque Y Benavides tenemos una tendencia... diciendo lo que acaba de decir. Entonces, por eso yo hoy día le he pedido al señor presidente, y se lo vuelvo a pedir, señor presidente, así como usted ha enfrentado al Parlamento y le ha dicho, y me parece de manera correcta, que no va a transar con la corrupción, lo mismo le tiene que decir al señor Roque Benavides y a los empresarios. Le van a decir, Marisa Glave es una izquierdista que quiere detener la inversión. Es una muestra más de cómo la izquierda paraliza el país y no está pues con la economía, con el desarrollo económico. ¿Qué va a Lo responder mismo usted a eso? dicen empresarios honestos, basta de corrupción, porque no les conviene estos amarres que siempre han estado acostumbrados los que han retenido y retienen el mercado. Lo que nosotros queremos es que haya justicia y que haya transparencia. No puede ser, Enrique, que la norma sea que si las empresas son corruptas y los empresarios son corruptos y están vinculados a procesos de corrupción, hay que salvarlos por la economía del país. No, pues un ratito, ¿no es cierto? Un poquito de responsabilidad y un poquito de autocrítica. Cuénteme, ¿qué está pasando en el Congreso? Usted que es una atenta observadora, ¿qué está pasando con Fuerza Popular? Ayer le preguntábamos a Milagros Salazar si extrañaban a Keiko Fujimori en una coyuntura como esta. Tengo acá una invitada, una fastidiosa invitada que no hemos llamado. O sea, ¿qué está pasando para que sí, no? Ya. No vamos a preguntarle de qué signo político es a esta invitada. ¿No? Yo tengo una sospecha, pero no voy a decirlo. Está mortificada. Pero ¿qué está pasando? Esto que Jenny Vilcatoma acuse primero de corrupción prácticamente Úrsula Letona, luego que Úrsula Letona, que es pues uno de los puntales de Fuerza Popular, diga, no, yo renuncio, sigo fiel a la causa de Keiko Fujimori, pero renuncio. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué nos puede decir, a ver, como observadora política? Yo sinceramente creo que ese es un lío interno del fujimorismo que tendrá que resolver. ¿Pero se está desarmando la bancada de Fuerza Popular o no? Ese lío me parece un lío sinceramente menor para los problemas que estamos teniendo en el Parlamento. ¿Qué cosa sí me preocupa de lo que está haciendo el fujimorismo, y en eso no tienen divisiones ni nada por el estilo? Es, por ejemplo, la decisión que tomaron en su primer momento de armar una comisión... ¿cómo le llamaron? Una comisión del diálogo. Sí, la de las reformas, la de las grandes reformas. De las grandes reformas. Que yo, mira, en principio decía, a mí me parece bien que sea un espacio para consensuar temas que deberíamos abordar, sobre todo una agenda legislativa, Enrique. Yo creo que una de las principales, si me preguntas a mí, ¿qué cosa creo yo que es como la deuda que tenemos los congresistas con el país? Es que no tenemos una agenda legislativa clara. La gente en el país no sabe cuál es la línea de discusión que estamos teniendo nosotros. Hay en todo caso un tema reactivo, ¿no? Cuando sale el asunto de los octógonos, o no, ahí sí Fuerza Popular se mueve, ¿no? Pero no hay una agenda. O sea, por ejemplo, la gran agenda anticorrupción, que todavía tiene temas pendientes, la reforma electoral, temas de violencia contra la mujer. Hacemos parchecitos, pero no hay un momento de debate que convoque a la ciudadanía. Entonces, pensar un espacio para consensuar eso me parecía súper bien. Pero durante el debate comenzaron a aparecer algunas cosas que son complejas y que habrá que resolver, como por ejemplo, es una entidad que va a dialogar con agentes externos, con el Ejecutivo, con el sector privado, y es, oigan, un ratito, ¿y dónde está la Junta de Portavoces, el Consejo Directivo, la propia mesa directiva del Parlamento? ¿Esto puede ser una especie de golpe al presidente del Parlamento? Claro, ¿Eso es lo que están pretendiendo hacer? Se estaría estableciendo, ¿no? Y ahora es con la presidencia de Fuerza Popular esa comisión. Y ahí está la otra cosa. Nosotros queremos diálogo, pero imponemos la presidencia. Y una cosa que yo he aprendido en este tiempo en el Parlamento es que los presidentes de comisión tienen mucho poder. Por eso es que al fujimorismo no le gusta cuando otras fuerzas políticas presidimos comisiones. Porque el presidente... O sea, recibo a todo el mundo en la comisión, pero me quedo con la presidencia. Y claro, y en la presidencia, ¿qué marca? La agenda. Si el tema avanza a votación o no avanza a votación, cuáles son los temas que se van a debatir, quitas el tema, lo pones en cuarto intermedio y entonces simplemente dices que quieres generar un consenso, pero no lo generas. Y lo más terrible es que esto comenzó a dar vuelta en el Parlamento, Enrique, y todas las fuerzas políticas, salvo el fujiaprismo, votamos en contra, diciendo así no. Y ahora dicen que eso es una comisión de diálogo. Entonces ahí, por ejemplo, eso es una cosa que sí me preocupa de Fuerza Popular. Porque sé que varios miembros de Fuerza Popular no estaban de acuerdo. De hecho, lo comentaron en los pasillos. No puedo decir quiénes, porque entenderás, tampoco se trata de hacer infidencias. Pero, digamos, si hay voluntad de diálogo, tú no impones. Y ahí hay un problema. Y eso sí refleja un conflicto interno que tienen, más allá de este debate entre estas dos compañeras del Parlamento que sinceramente espero resuelvan la dificultad que tienen entre ellas. Pero el tema de fondo creo que es otro y pasa por otros lados. Y el otro punto tiene que ver con la ley de financiación prohibida. Exacto, usted ha sido crítica también, usted ha estado en esa comisión. Y lo que dice el ministro de Justicia es que recorta las atribuciones del Ministerio Público. Ahora, esta ley
hay quienes incluso cuestionan que se promulgue antes del resultado del referéndum, porque yo entiendo que es una suerte de ley de desarrollo de lo que se va a aprobar en el referéndum. Se puede interpretar como una ley de desarrollo. Yo creo que sería más ordenado por la manera en la que el Congreso ha llevado el debate que se haga después del referéndum. ¿Por qué? Los proyectos de ley, por ejemplo, el primero que yo presenté con mi bancada del Nuevo Perú, es del 2017, finales del 2017, el primer proyecto que presentamos. Ahora yo he presentado ya un segundo proyecto sobre el tema precisamente de financiación prohibida de partidos políticos. Tenemos proyectos hace más de un año y hay que decirlo con sinceridad, el fujimorismo no quiso avanzar en el debate y en la aprobación. Hubo un primer momento, la congresista letona era la presidenta de la Comisión de Constitución, llamó a expertos penalistas, estuvo el doctor Caro, el doctor Azabache, gente de Idea Internacional, creo que el propio señor Tuesta fue también entrevistado. Así es, claro. Y se llevó un primer dictamen y eso simplemente se archivó, quedó en nada. Entonces, durmieron el debate hasta que vino lo de referéndum. Cuando vino lo de referéndum... El financiamiento es una de las cuatro El cuestiones. financiamiento es la segunda pregunta. Acuérdense, 4 preguntas el domingo 9 que tenemos que reflexionar y votar con seriedad porque el poder lo vamos a tener nosotros de decidir sí o no. La segunda pregunta sobre financiación venía levantando solo la ley de partidos. Y ahí se pudo abrir un debate muy rico, Enrique, sobre si eso era suficiente, es decir, si solo constitucionalizar lo que estaba en la ley era suficiente o si se podía mejorar. Y el propio Premier ha reconocido que el dictamen, que finalmente va a ir el voto el 9 de diciembre, se ha mejorado porque se han incluido 2 cosas. Uno, que los partidos políticos no van a poder pagar publicidad en medios. Eso es súper importante. Es una gran noticia y no me canso de repetirlo porque hasta ahora no se ha visto bien. Después yo creo que se va a medir su la importancia. magnitud de esa decisión. Y todos estos líos que usted ha dicho al principio es por plata de campaña. Pues. O sea, desde Villarán hasta Humala pasando por todos los demás. Y Keiko, y Alan, y PPK. El apetito por la publicidad. Plata por la publicidad. Entonces, si cortamos la plata de la publicidad, la gran publicidad que es la televisión y radio, entonces tú puedes ordenar un poquito las campañas. Entonces, eso me parece que hemos metido un gol. No sé cómo que logremos que eso entrara. Muy importante. Y el otro punto que se dijo es que la responsabilidad por la financiación no reportada debía ser administrativa, civil, pero también penal. O sea, ahí logramos meter que también fuera penal. Entonces, en estricto un tema que habían votado, hemos logrado volver a meterlo en el debate de la reforma. ¿Dónde está el problema en lo que ¿Cuál es el problema? Que la ley que se está trabajando ahora para ya penalizar tiene en la Comisión de Justicia 3 problemas, en la Comisión de Constitución mantiene 2 problemas. Los problemas, el diferencial es el de OMPE. El ministro, como tú dices, para que nos entiendan los que nos están viendo, los fiscales investigan de manera autónoma normalmente, la Constitución se los permite. Y ellos pueden decir, aquí hay sospecha de lavado de activos, aquí hay una irregularidad. Exactamente. Lo que se pretendía hacer en la Comisión de Justicia y también en la Comisión de Constitución, pero ahí logramos retirarlo, es que el fiscal no pueda hacer absolutamente nada si es que la OMPE no dice primero que es importante hacerlo. Y lamentablemente ya sabemos que la OMPE no tiene pues la mayor celeridad para investigar. Mira, el fiscal José Domingo Pérez tiene como uno de sus elementos el hecho de que hay funcionarios de OMPE que habrían estado formando parte de una organización criminal en el caso de los cócteles y la señora Keiko Fujimori. Entonces, ¿cómo vas a amarrarle las manos al fiscal a un informe previo de OMPE? Una barbaridad. Eso, menos mal, ya se logró retirar en la Comisión de Constitución. Yo creo que estamos avanzando. El debate ayuda, porque ayuda a la reflexión también y a ver qué cosa, eso ya se retiró. Pero ¿cuál es el Porque otro imagínate, punto? además, si estaba un Cabaza en la OMPE, o sea, nunca ibas a llegar no vas a llegar claro, jamás a ningún lógico, tipo de investigación de nada. Los fiscales iban a rebotar, digamos, y no iban a poder avanzar en nada, ¿no? Pero el segundo problema que tiene es que se sanciona al que recibe y al que da. Está bien, el que recibió la plata mal y el que dio la plata mal. Pero el que pide y el que ofrece no están incluidos. Vuelvo al caso. Imagínate, Enrique, que tú trabajas en una empresa. El dueño de la empresa le da y le dice al jefe de mi bancada, al señor Richard Arce, oye, que la bancada vote de tal manera. Tú me das la plata a mí y yo recibo la plata. Tú y yo vamos presos, pero mi vocero y el jefe de tu empresa no van, no puedes. O sea, o te manda un tercero, un cuarto, acá, a un colaborador. No solamente es el que recibe y el que da, sino el que pide y el que ofrece. Entonces, eso no se ha incluido y eso está mal, porque sinceramente entonces no tiene sentido. Vamos a
a ir sobre los que están en segundo lugar y no los del primer lugar. Pero el segundo problema, que es un problema grave, que hace poco el doctor Caro y la gente de IDEA Internacional han dicho con claridad, y me alegra que el ministro de Justicia también haya emitido un informe, es el problema del lavado de activos. Esto es un poquito técnico, pero hay que explicarlo con simpleza, ¿ya? Mira. Tú tienes tipos penales diferentes en el Código Penal. Hay un tipo penal que es el lavado de activos. Tenemos un decreto legislativo que dice, si yo cojo esta agua que proviene del narcotráfico, de la tala ilegal y lo que sea, y la meto a la economía, eso es lavado de activos, ¿ya? No importa cómo, yo puedo lavar activos a través de una empresa, de una ONG, de un proyecto social, de mi prima o de un partido político. Es decir, claro, distintas maneras de lavar activos. Plata ilegal que entra a la economía. Eso es lavado. ¿Qué es lo que no está tipificado hoy? Que la plata limpia, por decirlo de alguna manera, es decir, plata de fuente lícita, pero prohibida de ser recibida por un partido político, es recibida. ¿A qué me refiero? Imaginemos que tú eres candidato presidencial, ¿ya? Hoy la ley de partidos políticos dice que solo puedes recibir hasta 30.000 soles de una persona que quiere aportar a tu campaña. Pero tu prima hermana dice, Enrique, te voy a dar 100.000 soles. Hoy día, si tu prima hermana te da 100.000 soles y tú reportas solamente 30.000, que es lo que ella te podía dar, y los otros 70.000 ves cómo los arreglas, pero no los reportas, ¿no es cierto? No es delito, es una falta administrativa. Como ha llegado la política al nivel de podredumbre en la que estamos, eso ya tiene que ser delito, porque no puede ser que la gente participe en política o financie políticos por fuera de lo que la ley permite. Tiene que haber transparencia. Incluso el ciudadano debe saber quién te financia. Exacto. Porque muchas veces esos grandes intereses son los que están detrás. Dicen, bueno, yo tengo plata limpia, se la doy a Enrique, mi candidato, pero él me mantiene a mí en el anonimato. No, señor. Si tú me mantienes a mí en el anonimato, por más que mi plata sea limpia, eso tendría que ser delito. Porque la gente necesita saber quiénes financian a los partidos políticos, cómo funciona. ¿Y la plata de Odebrecht era limpia? No. O sea, bueno, ahora pues ya sabemos la caja 2. Ya, pero la excusa es decir, yo que sabía que era de la caja 2. Pero bueno, entonces, pero no es lavado. Son delgadas líneas, a lo que voy es que tienes que ir con la transparencia. Pero ¿cuál es el problema? Y a eso voy. Es que una cosa es la plata limpia y otra cosa es la plata que viene de corrupción, que viene de narcotráfico y que viene de fuentes ilícitas. Entonces, lo que se está pretendiendo con el dictamen de Constitución es que yo mezcle las dos. Plata limpia, plata sucia, ambas son el delito de financiación y le llaman ilícita. Eso está mal, porque una cosa es la financiación prohibida y otra cosa es el lavado. ¿Y por qué está mal? Porque están pretendiendo decir que recién se tipifica. Y por tanto, mientras no pongamos esta ley, no existía delito. Y de esa manera podrían ayudar no solo a la señora Keiko Fujimori, al señor Humala, a la señora Heredia, a la señora Villarán, a todos ellos, porque dirían no hay delito, porque eso no era delito, el delito recién se crea ahora. Entonces, ese es un problema. Y por eso desde el primero dijimos, no señor, el delito de lavado existe. Perfecto. Y ese delito no se puede confundir. Y eso es lo más grave del proyecto. Vamos a hacer una pausa, Marisa Glavi, y regresamos con más. No sé. A ver, estamos aquí. Bueno, entonces estábamos hablando con Marisa Glavi el tema del financiamiento, que es una de las preguntas del referéndum, pero hay otras más. ¿No le da pena no irse a la reelección como congresista? No. ¿No? No. ¿No era importante la bicameralidad? A ver, primero sobre la financiación. Ojo, lo que estoy diciendo es sobre la ley que se está discutiendo en el Parlamento. Sí, claro. Porque lo que va a ir a votación el 9 de diciembre es un proyecto importantísimo, porque vamos a realmente lograr frenar posibles fuentes de corrupción en la política, y por eso yo sí recomendaría en esa segunda pregunta de todas maneras marcar sí. Es decir, avancemos en esa reforma. Es importante que el 9 de diciembre la ciudadanía le diga a los partidos políticos, se acabó. O sea, se acabó, eso no puede seguir así, y eso es importante. La primera reforma es sobre la Junta Nacional de la Justicia, que suena a la Liga de Superamigos, ¿no? Sí, la verdad es que el nombre quedó fatal, pero un elemento súper importante es que se ha incluido una disposición complementaria que va a permitir que la nueva Junta evalúe decisiones, ratificaciones, nombramientos del ex CNM. Eso es importante. Todos escuchamos al señor Inostroza Pariachi traficando con sentencias, ¿no es cierto? Diciendo que podía, por ejemplo, salvar a un violador de una niña de 11 años. Una barbaridad. Bueno,
El señor tenía una red de jueces y fiscales, todos esos nombrados por el CNM. Esta Junta tiene que poder ver esos nombramientos. Puede mirar esos nombramientos y definir si esos nombramientos son correctos, son incorrectos, siguieron el procedimiento. Y si no siguieron el procedimiento y habían problemas y hubo este tipo de, oye, amiguito, no sabes lo que me costó, tuve que bajar a 3 para poder subirte. Claro. Ya, si eso ocurrió, estos señores y señoras, espero, también mujeres, podrán revocar las decisiones. Entonces, por ahí también, por el sí de todas maneras. La número 1, vamos y la por número 2 también el eso sí. es importante. La reelección. La 3 y la 4, la reelección. Nosotros en el Nuevo Perú hemos tomado la decisión como organización política votar sí. Y quiero explicarte por qué, Enrique. En una situación normal, es decir, imagináramos que fuéramos una democracia estable, con instituciones sólidas y no pasando por la crisis que estamos pasando, yo te diría que es una barbaridad prohibir la reelección. ¿Por qué? Porque tú tienes que apostar a la carrera política y a la estabilidad. Pero en este momento, Enrique, estamos en una crisis muy fea, muy fea. Y la sensación de la ciudadanía es que los políticos hacen lo que les da la gana. Y entonces, por más que esto vaya a suponer que gente de calidad, porque a mí me gustaría volver a ver a Indira Wilke en el Parlamento en la próxima elección, me gustaría ver a Manuel Dahmer en la próxima elección, me gustaría, ver a gente de otra bancada, a Alberto de Belaúnde, me gustaría volver a verlo en el Parlamento, con las limitaciones, a Juan Cheput, porque tenemos discrepancias ideológicas si quieres, pero me gustaría que Juan esté nuevamente en el Parlamento. Pero sí creo que en este momento la ciudadanía está gritando. Que se va a tener que tragar en todo. Es un grito, ¿sabes? Es un grito que dice basta. Basta, sinceramente, más de esto no se puede. Entonces, sí vamos a votar sí por la no reelección. ¿Y la bicameralidad? Pero sí hay que decirle al presidente, antes de la bicameralidad, que hubiera sido mucho más potente que también pusiera una especie de prohibición de participación de los partidos políticos hoy existentes. Porque claro, yo retiro a los jugadores y voy a poner una banca a decir porque ustedes recién se van a inscribir. Igual, digamos, ¿no? Entonces, sí me parece, sinceramente, que esto no resuelve la crisis política. Va a marcar un giro importante, va a darle una señal a los políticos que es importante darla y por eso vamos a votar sí. Pero no resuelve la crisis. Un proyecto, bueno, no, el Congreso definitivamente no va a votar este Congreso que quiere que te diga. Y precisamente porque este Congreso lo que está haciendo es un conjunto de contrabandos, es que se arruinó la bicameralidad. Y creo que eso es una pena. Y habrá que rescatarla en un tiempo, en todo caso. Yo creo que sí, desde una asamblea constituyente, como hemos dicho nosotros, ojalá que nos atrevamos a dar el paso hacia una nueva constitución. Esta está llena de parches y soluciones transitorias y ya necesitamos sentarnos a reflexionar como sociedad qué modelo de Estado queremos y qué manera queremos que se relacione con el mercado y con la gente. Nos queda un minuto y quiero hacerle una pregunta en la que he estado pensando en los últimos días desde el fallecimiento de Enrique Bernales, revisando el archivo, precisamente para hacer un obituario sobre Enrique. Llegamos a conversar acá hace algunos meses con Enrique Bernales, y esta es una pregunta, de herencia política. A mí me parece que la actual izquierda peruana tiene mucho más influencia de Javier Descanseco que Enrique Bernales. ¿Qué me podría decir, digamos, mirando hacia el futuro de la izquierda y sin, por supuesto, restarle los méritos a Javier Descanseco? Pues yo me siento muy orgullosa de Javier. Por eso, pero usted me confirma eso. Entonces, esta generación, por ejemplo, tiene mucho más influencia de Javier Descanseco que de la socialdemocracia, por ejemplo, que propugnaba Bernales. Yo creo que Enrique habría que mirarlo como un constitucionalista, que es lo que fue, y que intentó seguir sobre todo una lección más bien pedagógica. Él intentó, creo, después de pasar de ser senador y constituyente, ¿no es cierto?, en el 79, pasó más bien a una lógica de ser profesor, de acercarse más a los alumnos. Pero encarnó el cisma de la Izquierda Unida precisamente frente a Descanseco. Sí, claro, pero esa fue una etapa de la historia de la izquierda que yo sí lo veo como la prehistoria, si quieres. O sea, Enrique y Javier son gente a la que yo creo parte de la historia de la izquierda. Pero Bernales tomó la decisión de alejarse de la vida política y centrarse más bien, si quieres, en el debate institucional. Después del autogolpe, tampoco fue antes. Pues claro, pero después del autogolpe. Vamos, estamos hablando hace más de 20 años, ¿qué quieres que te diga? Y más bien, Javier se mantuvo en una vida activa política, ¿no? Entonces sí, yo, si quieres, como joven universitaria, estuve con el congresista Javier Descanseco en la universidad luchando por el referéndum, por ejemplo, o peleando por cosas vinculadas a la recuperación de la democracia a finales de los años 90
tuvo un rol muy activo en la movilización estudiantil y obviamente nos inspira muchísimo. Evidentemente pero es un tema yo creo que hay que generacional. rendirle también homenaje a Enrique Bernales y a lo que significó para el país un constituyente y un constitucionalista como él, ¿no? Muy clara su respuesta. Gracias, Marisa, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa. ¿Vamos a ir a una pausa o ya fue? Vamos a ir a una pausa. Pero ya despedimos a la congresista y regresamos con lo último de Cara a Cara. 12 horas.